Este video le mostrará cómo presentar y pagar las contribuciones de la licencia pagada de Conérica utilizando el portal de pagos en línea. Todas las contribuciones para el trimestre deben enviarse a más tardar el último día del mes siguiente al final del trimestre. Puede utilizar el portal de pagos en línea de CT Paid para informar las ganancias de su sujeto durante un periodo de pago. El uso del portal de pagos en línea será utilizado principalmente por pequeñas empresas. Sin embargo, está disponible para todos. Esto incluye a los administradores externos o TPA, aunque la mayoría de los TPA que remiten en nombre de sus empleadores optarán por presentar la solicitud mediante el proceso seguro por lotes. Para acceder al portal de pago, primero deberá iniciar sesión en el sitio web de ctpaidleave.org. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Mi cuenta en el menú. Seleccione la empresa de la lista Mis cuentas para la que necesita remitir contribuciones o puede hacer clic en Presentar y pagar. Para este video, demostraremos el proceso al acceder al nombre de la cuenta. Serás llevado a la página de la cuenta de la empresa. En la esquina superior derecha de la página de la cuenta se encuentra el portal de pagos en línea. Para comenzar, haga clic en el botón Presentar y Pagar. Una vez en el portal de pagos, confirme que el nombre de la empresa por la que está remitiendo contribuciones se muestra en la pantalla. Si tiene preguntas sobre qué incluir en los ingresos del sujeto o cuál es la definición de ingresos por trabajo por cuenta propia, consulte el texto a la derecha de la pantalla resaltada aquí. Si tiene ingresos sujetos a informar, seleccione Sí en la pregunta que pregunta si tiene ingresos sujetos a informar. A continuación, ingrese el periodo de pago para el que informa. Si es un propietario único, debe ingresar el periodo de ingresos o ingresos para el que informa. Haga clic en el icono de calendario y seleccione las fechas de inicio y finalización. En este ejemplo, enviamos en función de un periodo de pago mensual. Ingrese las ganancias totales del sujeto para todos los empleados durante el periodo de pago indicado. A medida que ingrese el valor, el sistema calculará automáticamente el monto de la contribución a deuda. Por último, haga clic en el cuadro para agregar una marca de verificación para dar fe del monto del salario ingresado anteriormente. Haga clic en el botón Siguiente para pasar a la siguiente pantalla. El paso 2 es la parte Pagar de Presentar y Pagar. Si aún no lo ha hecho, debe configurar un método de pago antes de poder enviarlo. Haga clic en el campo de método de pago y seleccione Agregar nuevo. Complete los campos del método que le gustaría configurar, ya sea tarjeta de crédito o banco. Para este tutorial, seleccionaremos tarjeta de crédito y luego completaremos los campos necesarios. Para establecer el método de pago como método de pago predeterminado para envíos futuros, haga clic en la marca de verificación del campo Método de pago predeterminado. Para agregar el método de pago, seleccione el botón Agregar más. Si cometió un error y desea restablecer el formulario, haga clic en Restablecer. Si desea volver al paso anterior, haga clic en Paso anterior. Y el último botón lo llevará de regreso a la página de detalles de su cuenta. Para este tutorial estamos decidiendo agregar el método de pago.
Recibirá un mensaje de confirmación en pantalla de que se creó su método de pago. Haga clic en Listo para continuar. Una vez que haya agregado un método de pago, estará listo para procesar su pago a la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut. El campo Método de pago ahora debería mostrar el método de pago que acaba de configurar. Si es el método de pago incorrecto, haga clic en el campo para seleccionar el método correcto para procesar esta contribución. Haga clic en Procesar para enviar el pago. Recibirá un mensaje en pantalla que indica que su transacción se realizó correctamente. Para ver el registro de la transacción, haga clic en la palabra Aquí en el mensaje. También recibirá una confirmación por correo electrónico de la transacción. Después de revisar el resumen de pago, haga clic en el botón Volver a la cuenta. Nuevamente, deberá hacer clic en el nombre de la empresa en la página de destino Mi cuenta. Una vez que los detalles de la cuenta comercial se muestran en su pantalla, ahora encontrará en la lista, en la tabla Historial de presentación, el pago que acaba de enviar. Cada vez que se envía un pago, la tabla se agregará con nuevos datos. Puede hacer clic en el nombre de la factura para ver un resumen del pago. Para ver las transacciones relacionadas con las facturas, haga clic en la pestaña Cómo se muestra. Puede hacer clic en el nombre de la transacción para ver los detalles de la transacción seleccionada. A los efectos de este tutorial, ahora demostraremos el proceso para cualquier persona que no tenga ingresos sujetos a informar, como en el caso de un propietario único o un trabajador autónomo que no conoce los ingresos o los ingresos del trimestre. Comenzaremos seleccionando el botón de Presentar y Pagar desde la página de la cuenta del negocio. Si no tiene ingresos sujetos a informar, o si se desconoce el monto de sus ingresos sujetos, como en el caso de propietarios únicos o autónomos, seleccionará No. A continuación, ingrese los ingresos o el periodo de ingresos. Haga clic en el icono de calendario y seleccione las fechas de inicio y finalización. En este ejemplo, remitimos las ganancias del trimestre. Los siguientes dos campos no se aplican ya que no informan los ingresos del sujeto. Por último, haga clic en el cuadro para agregar una marca de verificación para dar fe del monto del salario ingresado anteriormente. Haga clic en Siguiente para continuar. Recibirá un mensaje en pantalla agradeciéndole por informar. Haga clic en el botón Volver a la cuenta para que pueda ver un registro del envío en la página de detalles de la cuenta. Después de actualizar la ventana de su navegador, ahora verá el envío de 0 ingresos de sujetos reportados. Con esto concluye el video tutorial sobre cómo presentar y pagar sus contribuciones trimestrales a la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut.